Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En este video vamos a aprender cómo realizar una depilación de axilas profesional en cera caliente paso a paso. Antes de continuar, recordemos que este canal está pensado para que cada uno de sus suscriptores aprenda todo lo relacionado sobre belleza femenina y masculina. Aquí en el canal vemos técnicas de barbería, peluquería en todas sus ramas, cortes de cabello modernos y clásicos, todo sobre tintes, peinados, maquillaje y asesoría de imagen. Suscríbete al canal y comparte para mejorar tu imagen personal y tus técnicas de barbería y de peluquería. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con el video. Esta es una pequeña introducción que quería hacer. Los materiales que necesitamos: cera caliente. Esta cera miel yo la recomiendo, es excelente. Lienzo para depilar, puede ser de este rollo, el PayPal, que es muy bueno, o del económico que venden en las distribuidoras. También resulta muy apropiado para este proceso. Talcos sin olor. Importante que no tengan olor. Unos aplicadores que son palitos de paleta y palitos bajalenguas, son los que vamos a utilizar para esta técnica. Crema hidratante sin olor. Recuerden, muy importante que la crema que utilicemos no tenga olor para que no vaya a haber una irritación. Una estufa para la cera, un calentador, como les llamen en sus países. De no tener la estufa, pueden calentarla al baño María, funciona igual perfectamente bien. Empecemos. Una vez preparo mi modelo, ya la tengo pues en posición para empezar la depilación. Lo primero que voy a hacer es peinar, y para peinar voy a utilizar mis dedos. De la siguiente manera, lo voy a ilustrar para que les quede claro: hacia arriba, en la misma dirección de crecimiento del vello, de esta manera. La axila la vemos en dos secciones: la parte superior, esta de arriba, y la de abajo, es esta, la inferior, que va hacia abajo. En ambos casos peinamos en la misma dirección, en la misma dirección del vello, hacia arriba, firme y repetitivamente. Esto, más que peinar, es masajear con el ánimo de estimular el flujo sanguíneo de la zona, lo que va a permitir una preparación de la piel en la zona que vamos a depilar, para que haya una depilación mucho más apropiada, más de raíz y menos dolorosa. Recuerden que con depilación nos referimos a estos métodos que extraen desde la raíz el vello o pelo. Bien, si hablamos de depilación, hablamos de extraer desde la raíz el pelo, para lo que este método de la depilación en cera es muy apropiado. Una vez ya peiné, para preparar la zona, voy a proceder a aplicar una ligera capa de talcos. Una pequeña capa de talcos. El talco lo aplicamos también en la misma dirección de crecimiento del vello, también masajeando. Recuerden que este masaje estimula el flujo en la zona, el flujo de sangre, lo que va a permitir que la depilación sea mucho menos dolorosa, ya que la piel no va a estar en frío. Lo importante de hacer este video tutorial es que ustedes se formen bien en este tema de la depilación y en todos los temas de peluquería en general. Puntualmente en este video, este tema de la depilación de axilas, que es un servicio que piden mucho nuestras clientas y clientes en la peluquería y en la barbería. Recuerden, la primera parte, esta hacia arriba; la segunda parte, esta, la inferior, todo el procedimiento lo vamos a hacer hacia abajo, de esta manera. Hacia abajo, realizando la aplicación del talco con un masaje. Es muy importante, recuerden, el talco crea una capa protectora que va a proteger la piel para que no se generen estos pegostres o estos residuos que se adhieren a la piel, y para que no vaya a haber una irritación, una quemadura o una lesión. La aplicación del talco es muy importante, recuerden, una capa protectora que va a proteger la piel de posibles irritaciones, quemaduras o cualquier otro contratiempo que pueda llegar a presentarse como consecuencia de un mal proceso de depilación. La preparación de la piel es
sumamente importante. Esto va a ayudar a que el proceso sea mucho menos doloroso, por supuesto. No solo en el resultado final, que es mucho más adecuado, donde la extracción del vello es totalmente de raíz, sino además porque es mucho menos doloroso el proceso de depilación para mi cliente. Voy a empezar por la parte superior, hacia arriba, y la inferior hacia abajo, recuerden. Bien, una vez preparada la piel, entonces tomo la cera, que debe estar en la temperatura correcta, ni muy caliente ni muy fría. Lo determino por la textura, por el cuerpo de la cera. Voy a utilizar un aplicador de madera, en este caso es un palito bajalenguas, es un palito de madera mucho más grueso que el de paleta. Lo voy a tomar con una pequeña cantidad de cera que debe estar en esta textura y voy a aplicar en la misma dirección de crecimiento del vello, que en este caso es hacia abajo. Tomo otra pequeña cantidad con el ánimo de que toda la zona que vamos a depilar, toda la zona donde hay pelitos, quede bien cubierta de esta forma. Voy a hacerlo muy suave, muy despacio, con el ánimo de que a ustedes les quede totalmente claro. Una vez aplique la cera, esta mitad de arriba hacia abajo, en la misma dirección, procedo a colocar el lienzo. Este es el lienzo. Esta tela que tengo aquí, la voy a tomar y voy a ponerla sobre la cera, siempre teniendo en cuenta que el filo quede en el lado contrario, lo que voy a retirar, y masajeo firme y repetitivamente. Firme y repetitivamente. Este masaje termina de activar las propiedades de la cera y hace que la cera caliente sea ese proceso tan apropiado para hacer en nuestras peluquerías y barberías, ya que ella dilata el poro, y al dilatar el poro, el proceso de extracción es mucho más desde la raíz y mucho menos doloroso. Este masaje debería durar de 15 a 30 segundos aproximadamente. Ese es el tiempo apropiado. Entre más pelo tenga la clienta o el cliente, mejor es hacer el masaje, menos doloroso va a ser para él o para ella. Bien, ahora lo que prosigue es tensionar la piel de esta manera, sujetar el extremo contrario, peine hacia abajo y hice todo el proceso hacia abajo. Ahora, para retirar, voy a hacerlo todo en dirección totalmente opuesta. Bien, todo el proceso hacia abajo. Ahora, para retirar, tensiono la piel firmemente y retiro al lado contrario de manera muy rápida. Estos pequeños residuos que quedan son absolutamente normales en muchas ocasiones. Con el mismo lienzo voy retirándolos de esta manera. Es muy normal que queden algo de residuos, pero yo quiero mostrarles cómo salen completamente el vello desde la raíz. Observen aquí cómo se ven las raíces del vello. ¿Qué pasa a veces con esos ligeros residuos que quedan? Los vamos quitando de a poco con el mismo lienzo, suavemente. Todos estos de aquí los vamos retirando poco a poco. Es normal que quede así, un poquito rojo, y que quede un que otro pelito ahí, es normal. Bien, vamos a continuar el mismo proceso de abajo hacia arriba, de esta mitad hacia arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Ya hemos masajeado, ya hemos aplicado el talco. Ahora vamos a proceder a la aplicación de la cera. Exactamente igual, solo cambia la dirección de la ubicación y de la aplicación. Entonces, aplico hacia arriba de esta manera, en la misma dirección de crecimiento del pelo, en toda la zona donde tenemos los pelitos. En mi caso yo voy a usar el mismo lienzo. Posiciono y masajeo, en este caso
hacia arriba. Recuerden, el masaje siempre va en la misma dirección de crecimiento del vello. Este masaje dilata los poros, lo que va a hacer que la extracción sea más de raíz y menos dolorosa. Importante, el masaje debe durar entre 15 y 30 segundos aproximadamente. Permítame, enfoco la cámara, tensiono la piel después de masajear y retiro de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, para estos residuos vamos repasando así suavecito, no muy fuerte para no irritar. De esta manera debería quedar. Bien, ahora lo que quiero que veamos aquí quedaron unos residuos, unos pelitos pequeñitos. Entonces voy a tomar un aplicador, un palito más pequeño, y voy a tomar una pequeña cantidad de cera, no mucho. Y vamos a aplicar en estos pelitos que quedaron aquí, repasando un poquito. Esta es la manera de corregir estos pelitos que quedan, o lo pueden hacer también con un depilador, masajeando hacia abajo. Tensiono la piel antes de retirar, es muy importante que tensionen, y retiro de manera muy rápida. Para estos residuos que me quedan, simplemente voy a repasar el mismo lienzo por el lado que tiene untada la cerita, de esta manera hasta que quite completamente los residuos. Aquí ya tenemos una axila bien depilada. Una vez finalizado el proceso, es perfectamente normal que se enrojezca un poquito. Ahora tomo un poquito de crema hidratante sin olor y la voy a aplicar en la zona recién depilada con el ánimo de refrescar y suavizar después del proceso que acabamos de realizar. Recuerden, la crema tiene que ser fina y sin olor para que este proceso sea apropiado. No vayan a aplicar cremas con olor, ya que eso puede llegar a irritar la zona recién depilada. Muy importante que la selección de la crema que apliquen sea apropiada, y si pueden lavar la zona recién depilada, mucho mejor, ya que eso va a suavizar y a refrescar la zona al tiempo que elimina los residuos. Ahora cambiamos a la axila del lado derecho. Aquí voy a tratar de explicar algunos detalles que en la anterior axila de pronto no alcancé a explicar. De nuevo, peino en la misma dirección de crecimiento del vello. Peino en forma de masaje para estimular el flujo sanguíneo de la zona que estoy depilando, con el ánimo de preparar la piel para la extracción del vello. Este procedimiento es un procedimiento muy completo, y si lo hacemos de esta forma vamos a tener un excelente resultado. La mitad hacia abajo, recuerden, estoy aplicando el talco y lo aplico hacia abajo la mitad, de esta manera. En forma de masaje para estimular el flujo sanguíneo de la zona, para que este proceso quede bien realizado. Ahora, la parte de arriba, aplico el talco hacia arriba. En la parte de arriba, recuerden, aplico el talco hacia arriba. La ventaja de hacerlo así como yo les indico es que la depilación va a ser muy poco dolorosa y van a durar varios días en volver a salir el vello, porque la extracción es totalmente desde la raíz. Permítanme, yo enfoco un poco mejor la cámara para que ustedes puedan ver muy bien y puedan ver bien todo el proceso, para que lo repitan en sus barberías, en sus peluquerías o en su casa. Recuerden suscribirse al canal. Es importante que si les gustan los videos se suscriban al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos, y yo se los agradeceré mucho. Una vez apliqué el talco, procedo a aplicar la cera. Primero la parte de abajo, de esta manera, en la misma dirección. Recuerden, desde el medio hacia abajo, la zona de abajo, hacia abajo. Es importante que quede bien cubierta. Ahora tomo mi lienzo, esta telita debe ser lienzo,
lo recomiendo que lo compre en una distribuidora del Duro. Ese es muy bueno. Hay personas que usan otro tipo de telas, pero no son tan favorables. Lo mejor que pueden utilizar para no sufrir y para que la depilación quede bien hecha es el lienzo. Masajeo para activar las propiedades de la cera. Masajeo en la misma dirección de crecimiento del pelo. Masajeo entre 15 a 30 segundos aproximadamente. Ahora, después de haber masajeado, tensiono, tomo del extremo opuesto. Recuerden que todo el proceso, peiné hacia abajo, apliqué talco hacia abajo, masajé hacia abajo también. Ahora para retirarlo, lo voy a retirar al lado contrario. Tensiono la piel y de manera rápida, justo así, retiro. No se preocupen si les quedan residuos, eso pasa con mucha frecuencia. Masajeo otra vez y retiro justo así. Así debería verse mi depilación. No se preocupen si queda uno o dos pelitos. Ahora procedemos a depilar en la parte superior de la axila. Recuerden que estos pelitos que quedan sobrando, luego los quitamos, ya sea con un poco más de cera o con un depilador, como les parezca mejor. Tomo una cantidad de cera y aplico hacia arriba. En la parte superior, desde el medio hacia arriba, es la forma correcta de aplicar la cera. Tomo el mismo lienzo que vengo utilizando. Esta cerita que está pegando, que está ahí pegada, me sirve para remover más fácil la otra cera. Recuerden, hacia arriba, en la misma dirección de crecimiento del vello. Hacia arriba, masajeo firme y repetitivamente, de 15 a 30 segundos aproximadamente. Hay gente que no se toma el tiempo de hacer este masaje, y este masaje activa las propiedades de la cera. ¿Por qué? Porque estamos combinando la acción térmica más la acción de los químicos de la cera para dilatar el poro y preparar el pelo para su extracción bien. Ahora, tensiono y retiro. Es importante tensionar la piel. Yo quiero hacer este video lo más completo posible para que sea de utilidad, para que aprendamos a hacer este procedimiento bien. Agradezco mucho si les gusta el video, se suscriben al canal. Para mí es muy importante para poder seguir haciendo videos de esta misma clase. Recuerden, siempre en dirección opuesta voy a retirar el lienzo. Ahora, ¿qué hacemos con estos pelitos que sobraron? Un poquito más de cera con este aplicador más pequeño, que es el palito de paleta. Tomo el mismo lienzo y masajeo. Procedo a masajear. Recuerden todas las propiedades que tiene masajear bien. La intención mía con este video es que el proceso les quede totalmente claro y les sea de mucha utilidad en sus peluquerías y en sus barberías o en su casa, si están utilizando las técnicas para depilarse en ustedes mismas en la casa. Fíjense bien cómo salió todo el pelo desde la raíz. Se usa el mismo lienzo para una axila completa y de a poco vamos retirando estos residuos de esta manera, justo así. Ya para finalizar, vamos a tomar una pequeña cantidad de crema hidratante sin olor. La crema tiene que ser una crema fina, de alta calidad, una pequeña cantidad para que hidrate y refresque muy bien la zona recién depilada. Una recomendación que yo doy a todas mis clientas es, si pueden lavarse con abundante agua fría la zona recién depilada, mucho mejor, ya que esto remueve residuos, refresca la zona y ayuda a cerrar los poros. Si se enrojece un poquito, eso es parte del proceso, no se preocupen. Este es el resultado de nuestra depilación en cera de axilas paso a paso. Espero que el video haya sido de su agrado. Recuerden que para cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla aquí en los comentarios. Yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este tema de la depilación en cera. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo. Recuerden, si les gustó el video, suscríbanse al canal. Gracias por estar.
belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.